Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Isaías. Isaías capítulo 53, versículo 5. Isaías capítulo 53, versículo 5, dice la palabra de Dios: Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué le parece si nos ponemos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias, Señor, por la compañía de los ángeles y la presencia del Espíritu Santo en nuestro medio. Gracias, Padre, por su compañía bendita. Gracias porque nos dio a Cristo Jesús. Gracias por su santa palabra. Gracias, Señor, por los amigos y amigas que nos acompañan. Gracias por los hermanos y hermanas presentes. Gracias por todos aquellos y aquellas que nos siguen de alguna manera a través de la radio, la internet, la televisión, etc. Permítanos ahora, Señor, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, durante la semana estamos trabajando con la serie Dios escribe canciones. Hoy debemos tocar el tema titulado La cuarta estrofa. Recuerde que en el libro de Isaías, o el Evangelio según Isaías, Dios escribe 4 cantos donde describe y explica lo que es el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de salvación. Específicamente estamos trabajando con el cuarto de estos cantos, Isaías capítulo 52, versículo 13, hasta Isaías capítulo 53, versículo 12. En el tema anterior vimos la tercera estrofa. Hoy debemos trabajar con la cuarta estrofa. El versículo 5 está exactamente en la tercera estrofa. Hoy tenemos que trabajar con los versículos 7, 8 y 9. Isaías capítulo 53, versículo 7, versículo 8 y versículo 9. Es bueno aclarar que durante una semana es imposible estudiar todo el contenido de estos 4 cantos. De manera que lo que estamos haciendo es tomando una muestra de cada uno de ellos y un poquito de las estrofas del cuarto canto. Por ejemplo, hoy debemos trabajar con esos 3 versículos, versículos 7, 8 y 9. Sin embargo, vamos a trabajar solo con una pequeña frase que aparece en ese versículo, porque es el tiempo que disponemos durante una semana. Leamos Isaías capítulo 53, versículos 7, 8 y 9. Ponga cuidado. Dice el versículo 7: Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Y sigue diciendo: por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, pregunta, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. El versículo 9 nos añade, dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Vamos a tomar solamente la frase, versículo 7, que dice no abrió su boca, y repite otra vez enmudeció, y añade no abrió su boca. ¿Por qué nos interesa solamente de la estrofa número 4 la frase no abrió su boca? ¿Por qué el siervo sufriente no abrió su boca? ¿Por qué el Señor Jesús no dijo nada? ¿Por qué el Señor Jesús guardó silencio? ¿Por qué a pesar de todo lo que le hicieron no protestó? ¿Por qué el Señor Jesús no presentó un alegato ante el tribunal humano?
¿Por qué el Señor Jesús, etcétera? ¿Por qué no abrió su boca? ¿Por qué se cayó? ¿Por qué enmudeció? ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Cuál era el propósito de estar mudo, de no hablar, de no abrir la boca, de no protestar? ¿Qué había detrás de todo aquello? Recuerde que estamos utilizando el método bíblico, gramático, descriptivo. Estamos buscando respuestas solamente en la palabra de Dios. Cuando usted lee el Nuevo Testamento, descubre en San Juan capítulo 5, versículo 39, que Cristo dice. ¿Qué dice el Señor Jesús en San Juan 5:39? ¿Cómo dice? A ver, ¿qué dice Juan 5:39? Escudriñáis las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y añade, ellas dan, ¿qué cosa? Testimonio de mí. ¿De quién dan testimonio las Escrituras? De Jesús. Cuando Cristo viene a la tierra no existe el Nuevo Testamento, solo existe el Antiguo Testamento. Por tal razón Jesús está diciendo, miren, si quieren saber de mí, estudien el Antiguo Testamento. Si quieren conocer mi misión, el Antiguo Testamento. Si quieren saber, el Antiguo Testamento. Si quieren conocer y comprender el Evangelio, vayan a Isaías y pregunten. Las Escrituras dan testimonio de mí. La pregunta entonces, ¿qué dicen las Escrituras acerca del silencio de Jesús? ¿Qué dicen las Escrituras por la razón por la cual Cristo se mantuvo callado? ¿Por qué Cristo no abrió su boca? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice? ¿Qué es la que la Biblia nos plantea? Leamos rapidito San Mateo capítulo número 26, el versículo número 24. Vamos rapidito. Recuerde, todo es lo que dice la Biblia, lo que explica la Biblia, y nosotros recuperamos lo que ella nos enseña. San Mateo capítulo 26, versículo 24. ¿Cómo dice el versículo 24? San Mateo 26, 24. ¿Cómo dice el verso 24? A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús dice, a la verdad, el Hijo del Hombre va según está, ¿qué cosa dice? Escrito de él. ¿Estaba escrito que estaría callado? Sí. ¿Que enmudeció? Sí. ¿Que no abriría su boca? Sí. ¿Lo cumplió Jesucristo? Lo cumplió. De manera que al estar callado en su sacrificio, al estar callado cuando lo golpearon, al estar callado y no protestar, está cumpliendo exactamente con lo que decía el libro de Isaías. Sin embargo, ¿por qué el silencio? ¿Para qué el silencio? ¿Qué motivó el silencio? ¿Por qué no dijo nada? Cuando usted lo golpean sin causa, ¿se queda callado? A ver, ¿se queda callado? Cuando era niño peleaba todos los días. Todos los días. Iba a la escuela y peleaba todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días cuando llegaba a mi casa, por alguna razón me daban una pela. Y yo dije, ok, me la van a dar con razón entonces. Llegaba a la casa y le decía, mamá, dime mi hijo, otra vez peleé en la escuela. ¿Cómo que peleé? Sí, y iba con la chancleta en la mano. Aquí tiene. Pam, pam, pam. Y me iba tranquilo. En la tarde venían la mamá de esos muchachitos con los ojos abollados, con hecho un etcétera. Mire, doña Socorro, lo que Andresito me le hizo a fulano. ¿Cómo? Y entonces yo venía y le decía, ya usted me dio la pela, yo se lo dije a usted de que yo llegué. No salida, papá. Hay una frase muy interesante. Miren, mejor vamos rapidito, porque aquí el tiempo corre muy a prisa y necesitamos ver todo el material de esta noche, porque mañana la cosa se pone más sabrosa. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Ha sido hermoso estudiar la Biblia? ¿Ha sido hermoso o no ha sido hermoso? ¿Sí o no? Hay una amiga que aprecio, que ahora tiene que estar viendo el programa, que me escribe, oiga, qué interesante está todo esto, me voy a empezar a transcribirlo. Digo, alabado sea Dios. ¿Es lindo conocer a Jesús? ¿Qué significa conocer a Jesús? San Juan 17, versículo 3. ¿Cómo dice Juan 17, 3? Y este es empero la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si usted conoce a Dios y conoce a Cristo, significa que tiene la vida eterna. Si usted no los conoce, significa que necesita conocerlo. ¿Qué significa conocer a Jesús? Significa tener la vida eterna. Muy bien, seguimos con la frase de Cristo. Era necesario que se cumpliera lo que estaba escrito de él.
Las Escrituras dan testimonio de mí. ¿Cómo dan las Escrituras testimonio de Jesús? ¿Por qué quedó callado? ¿Qué sabía Jesús? Razón por la cual estaba callado. ¿Qué información tenía Jesús que le hizo estar callado cuando lo escupieron, cuando lo abofetearon, cuando lo empujaron, cuando lo golpearon, cuando lo flagelaron, cuando lo apalearon? Le dieron tanto golpe a Jesucristo que su parecer humano se desfiguraba. Le dieron tanto golpe en la cabeza, le dieron tanto golpe en todo el cuerpo, que lo hicieron una cosa espantosa. ¿Y por qué no protestó? ¿Podía Cristo protestar, sí o no? A ver, sí o no. ¿Quién creó todas las cosas? San Juan. ¿Quién creó todas las cosas? San Juan 1, 1 al 3. ¿Qué dice Juan 1, 1 al 3? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 14. Dice el versículo 3, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 14. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el dirigente del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿No es ese Jesucristo? ¿Sí o no? Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17, dice que Él creó todas las cosas, en el cielo y en la tierra, principado, trono, potestad, todo lo creó Él. Lo visible y lo invisible lo creó Él y para Él. ¿Quién creó todo? Jesucristo. ¿Quién es sustentador de todo? Jesucristo. ¿Quién es el dueño de todo? Jesucristo. Así que esos sinvergüenzas que lo estaban golpeando, nada más tiene que dar una miradita y desaparecerlo. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no protestó? Vino uno, y le dio un pecozón en la cara y le dice, ¿y tú por qué me golpeas? Si hablé mal, dime en qué hablé mal. Y si no dije nada mal, ¿por qué me golpeas? Ahora yo le pregunto a usted, ¿a quién estaban golpeando? Al dueño de todo, al creador de todo. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Sí. Ponga cuidado lo que viene ahora, por favor. San Mateo capítulo 26, versículo 54. ¿Qué dice el versículo 54? Recuerde que estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. ¿Qué es lo que la Biblia dice? ¿Por qué estaba callado Jesús? ¿Por qué ese silencio? ¿Por qué no abrió la boca? Así decía la Escritura y así se iba a escribir, así se iba a cumplir. Versículo 54, ¿cómo dice el 54? Pero, ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? ¿Recuerdan ustedes cuando Judas entregó a Jesús? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Viene y le da un beso y Cristo le dice, oh, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? 2. Cuando vinieron a tomar preso a Jesús, ¿qué hizo Pedro con la espada? Sacó la espada y ¿qué quiso hacer con el siervo del sumo sacerdote? Cortarle la cabeza. El tipo aló la cabeza y ¡fum!, le llevaron la oreja derecha. El Señor Jesús tomó la oreja, me imagino que la sacudió un poco para quitarle un poco del polvo y uno ¡pa!, y se la puso. Mi pregunta, ¿cuál fue la protesta de Jesús? Ponga cuidado. Jesús le protesta a Pedro y le dice, versículo 54, pero, me gusta el 53 cuando él dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Yo le pregunto, ¿se sometió Jesucristo a las Escrituras, sí o no? ¿Sí o no? Y si Jesucristo se sometió a las Escrituras, ¿por qué usted no lo hace también? ¿Cómo es posible que el dueño y Señor del universo se haya sometido a la palabra de Dios y usted sigue protestando y dando saltitos? No, que no, que no. Tranquilo, mi negro. Tranquilo. ¿No es eso lo que está diciendo Jesús? A ver, ¿sí o no? ¿Se comprometió Cristo a cumplir las Sagradas Escrituras? ¿Se sometió a la voluntad de Dios? Versículo 56. ¿Qué dice el 56? Mire lo que dice la Biblia. Mire qué cosa linda. Mas todo esto sucede, ¿qué dice él? Para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, ¿qué dice la Biblia? Dejándole huyeron. Y pregunto de nuevo, ¿sabía Cristo todo lo que iba a pasar? Sí. ¿Se decidió Cristo a cumplir las Escrituras? Sí. ¿Habían anunciado las Escrituras de que Él estaría con la boca cerrada? Sí. ¿Dijeron las Escrituras que estaría mudo y que no diría nada? Sí. ¿Se comprometió Cristo a salvarnos del pecado y de la maldad? Sí.
¿Decidió Cristo pagar el precio de nuestro pecado, no importa el costo que fuera? Sí. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso esto o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿La paga del pecado es? ¿Murió Cristo Jesús? ¿Sí o no? Era necesario. San Lucas capítulo 24, versículos 26 y 27. El domingo que Cristo resucitó, 2 discípulos iban para Emaús. Iban apesadumbrados, acongojados, entristecidos. Iban hablando de Jesús. En el camino, Cristo se le acerca y comienza a caminar con ellos. Y le pregunta que de qué hablan. Y comienzan a hablarle a Jesús acerca de Jesús. Y Cristo le pregunta, pero ¿cómo fue la cosa? Bueno, ven acá, le dice uno a Jesús. ¿Y tú eres el único forastero que no sabe lo que pasó aquí acerca de Jesús Nazareno? Déjeme hacerle una pregunta. ¿De quién estaban hablando? ¿Quién se le acercó? ¿A quién le están diciendo? Y le preguntan a Jesús si no sabe de Jesús. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Hay gente que está tan ensimismada en sus problemas y en su falta de fe, en su incredulidad, que no entiende. Ven a Jesús y ¿qué locura, eh? ¿Y tú eres el único forastero que no sabe de Jesús? ¿Pero con quién están hablando? Con Jesús. ¿Se entiende o no se entiende? A ver, ¿se entiende o no se entiende? ¿Y qué fue lo que pasó? No, que Jesús Nazareno, bueno, las Escrituras dicen que Él resucitaría. Y le dicen unas mujeres que resucitó y fueron a la tumba estaba vacía. Y entonces dicen que vieron visión de ángeles. Y entonces. Y Cristo lo escucha. Y entonces el Señor Jesús, perdonen esta expresión, en mi país significa que se molestó. En mi país se dice, se le calentaron las orejas. ¿Entendieron? ¿Entendieron? ¿Es una mala palabra aquí? ¿Puedo decir que se le calentaron las orejas? ¿Puedo decirlo? Ya lo he dicho 2 veces. Muy bien. San Lucas, capítulo 24. Mire qué cosa linda. Mire qué lindo se pone eso. San Lucas, capítulo 24, versículo 26. El Señor Jesús comienza a reclamarles su falta de conocimiento y su falta de comprensión de la palabra de Dios. Versículo 26. ¿Qué dice el 26? Arriba hay unas palabras fuertes que estoy tratando de dejar a un lado, pero sería bueno leerla también para que usted se moleste un poco. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Y qué viene ahora? ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Versículo 27. Y comenzando ¿desde quién? Desde Moisés y siguiendo ¿por dónde? Por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Decían las escrituras que sería maltratado, sí o no, que sería golpeado, sí o no, que estaría angustiado, sí o no, que estaría sí o no. Entonces, si se ha cumplido todo lo que dicen las escrituras, ¿cómo que ustedes no creen? Eso le estaba diciendo Jesús a esos 2 discípulos que iban para Emaús. Versículo 44, dice el verso 44. ¿Cómo dice el 44? Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí. ¿Dónde dice? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Mi pregunta, ¿sigue enfatizando Cristo que era necesario que se cumpliese las escrituras en su vida? ¿Sí o no? ¿Era ese su foco y su centro? Sí. ¿Decía la escritura que estaría callado? Lo decía. ¿Por qué estaría callado? ¿Qué sabía Jesús que lo hacía estar callado? ¿Cuál era el secreto para estar callado? ¿Por qué no protestó? Eso tenemos que analizarlo en un momento. Mi pregunta, ¿interesante esto o no interesante? ¿Es interesante o no es interesante? A esto se le llama la sabiduría oculta. A esto se le llama la ciencia de Dios. A esto se le llama el misterio de la piedad. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es linda la Biblia? A ver, ¿es linda o no es linda la Biblia? ¿Sí o no? Me gusta cuando Pablo dice, 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido en pensamiento humano son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Y dice el versículo 10, mas Dios nos reveló porque Dios revela todo a través de su Espíritu, porque el Espíritu escudriña en lo profundo de Dios. ¿Reveló Dios estos sufrimientos de Jesucristo? Sí. Cuando se leía el libro de Isaías antes de Cristo morir en la cruz, la gente se decía, bueno, ¿y qué es esto? Al punto, escuchen esto, al punto
que los judíos tenían un lío serio en su cabeza. Decían, pero espérate un momento, el Mesías viene como conquistador y liberador y libertador, pero ¿y este Mesías sufriente? ¿Qué pasa aquí? Y algunos llegaron a la conclusión, en la antigüedad, de pensar que habían dos Mesías, uno que sufriría y el otro que triunfaría, pero era uno solo, con dos perfiles. A mí me gusta Dios. Cuando Dios habla en la Biblia, usted debe poner cuidado, porque Dios es tan profundo que Él dice una frase y la eternidad no es suficiente para entenderla completamente. ¿Quieren que le ponga una tarea? A ver, ¿la quieren o no la quieren? Le pongo una tareita de Dios que van a pasar la eternidad y no la van a entender hasta que pase la eternidad. A ver, ¿la quieren o no la quieren? ¿Seguro que la quieren? Déjeme hacerle una pregunta. ¿Habrá alguien que sepa más palabras que Dios? ¿Más idiomas que Dios? No. Sin embargo, a mí me llama la atención cómo a Dios se le acaban las palabras cuando dice lo mismo dos veces en dos ocasiones distintas. ¿Qué le está pasando a Dios? Cosa linda, mamá. Cuando Cristo se estaba bautizando, cuando Juan lo estaba bautizando, dice la Biblia que cuando subió del agua, vino una paloma, vino el Espíritu Santo en forma de paloma y posó sobre él. ¿Lo dice o no lo dice? Y entonces se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. San Mateo capítulo 3, versículo 17. Eso fue en ocasión del bautismo. Escuche ahora. ¿Se acuerdan ustedes del monte de la transfiguración en la Biblia? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Allá en el monte de la transfiguración, ¿se transfiguró Jesucristo? ¿Iluminó todo el monte con su persona? ¿Estaba todo resplandeciente en el monte porque Cristo estaba llenando todo de luz? ¿Sí o no? ¿Quiénes aparecieron allá arriba? Moisés y Elías. ¿Y qué pasó arriba? Hubo una nube que le hizo ¿qué cosa? Sombra. ¿Y quién habló de la nube? Dios. ¿Y qué dijo Dios? He aquí este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento, a él oíd. ¿No es la misma frase? A ver, ¿sí o no? ¿Y qué le pasa a Dios? ¿Se le acabaron las palabras? Hay tanta teología en esa sola frase que la eternidad no es suficiente para entenderla. ¿Quieren un adelantito? ¿Quieren el adelanto o no quieren el adelanto? Oiga, qué cosa linda. Papá Dios lo que hizo fue que tomó dos versículos en dos lugares diferentes y los unió. Uno nos habla de Cristo como el Mesías, Emmanuel, Dios con nosotros. Y el otro nos habla de Cristo como el siervo sufriente, mi siervo, del primero de los cantos, y del segundo, el tercero y el cuarto canto, que habla del siervo de Jehová, el que se sacrificaría. Oiga, qué cosa linda hizo Dios. Fue al Salmo capítulo 2, versículo 7, y le cortó un pedazo. Y vino a Isaías capítulo 42, versículo 1, y le cortó el otro pedazo. Y entonces conectó el primer pedazo con el segundo pedazo. E hizo una frase, porque el Dios es Dios, Dios es Dios, y Él puede hacer lo que le dé su gana, porque Él es el que sabe esta cuestión, ¿o no? A ver, ¿sí o no? He aquí este mi Hijo amado. Salmo 2, versículo 7, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Quién está hablando? El Mesías, el ungido. ¿Quién está hablando? Emmanuel. Isaías capítulo 7, versículo 14 dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa ¿qué cosa? Dios con nosotros. El Mesías, un decreto, vendría a la tierra con un título, Hijo de Dios. Ese es el Mesías, el Todopoderoso, el Creador de todo. Número 2, en quien mi alma tiene contentamiento, el siervo sufriente, Isaías capítulo 42, versículo 1. Mi siervo, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. El Señor nos está diciendo, este que ustedes ven, este Jesús que está siendo bautizado, o este Jesús que se ha transfigurado delante de ustedes, ese es el todopoderoso Emmanuel, ese es el Mesías prometido, ese es el dueño y Señor de todo el universo, pero ese también es el siervo sufriente, el Cordero de Dios que morirá para pagar el pecado de todos ustedes. Dios resumió en una sola frase todo el conocimiento de la ciencia, de la más alta ciencia, que se estudiará por toda la eternidad y que se estudiará en todo el universo. Nos dice, ese es Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Es lindo eso o no es lindo eso? A ver, ¿sí o no? ¿Sabía Cristo quién era Él? Sí, por eso estuvo callado. Pero tenemos que llegar allí. Oiga, una pregunta, ¿es linda la Biblia o no es linda la Biblia? ¿Es hermosa o no es hermosa? ¿Se explica la Biblia a sí misma? ¿Se explica o no se explica? Hasta que usted no se sumerge en la Biblia, hasta que su cabeza no se sumerge en la Biblia, usted no ha empezado a vivir.
porque su vida es tan común y corriente como la de todo el mundo. Y por aquí han pasado miles de millones de gente, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? Sí, ¿qué sentido tiene vivir lo que ya vivieron tanta gente? Sumérjase en la Biblia, llene su cabeza con la Biblia, permita que la palabra de Dios more en cada célula de su cuerpo. Educación, página 114, párrafo número 1. En la palabra de Dios está la energía creadora que lleva los mundos a la existencia. Esta palabra en parte poder engendra vida, la misma vida del ser infinito. Cada orden es una promesa aceptada por la voluntad, recibida en el alma, vuelve a crear el alma a la imagen y semejanza de Jesús. Es hermosa la Biblia. Es hermosa la Biblia. ¿Usted quiere que le vaya bien? La Biblia. ¿Quiere que sus hijos? La Biblia. La Biblia. ¿Quiere que su relación con su esposa le vaya bien? Lean la Biblia. Lean la Biblia. Lean la Biblia. Si quieren, terminamos aquí y lean la Biblia. Yo estoy feliz que hoy es jueves y me voy para mi casa ya en un par de días. Estoy loco por llegar a mi casa. Estoy feliz de estar con ustedes, pero más feliz de que me voy para mi casa. Así que me alegró conocerle todo lo que ustedes quieran, pero yo estoy contentísimo ya mañana con mi maleta y tengo todo listo y estamos apurando a ver lo más pronto que llegue a la casa. ¿Es lindo volver a la casa? Cada año tengo que volver a mi casa como 40 veces, pero bueno, bendito sea Dios. Es lindo cuando uno sale y predica y uno ve la gloria de Dios, pero es lindo cuando uno vuelve a la casa también, ¿o no? Pronto regresaremos a nuestra casa, donde estaremos para siempre con el Señor. Y ese es mi afán, Leonel. Cuando Cristo venga, vaya tanta gente y tanta gente y tanta gente y tanta gente. Oiga, qué alegría, qué gozo, qué maravilla vivir en el cielo y ver millones de personas que se han entregado a Jesús porque Dios lo usa a usted como instrumento. ¿Acepta usted ser el instrumento de Dios para que mucha gente se salve? ¿Puede levantar la mano, por favor? Bendito sea Dios. Bien, seguimos. Necesario, la palabra necesario significa completo, significa completar, significa llenar, significa cumplirse. Porque es necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Porque es necesario que se cumpla todo lo que estaba escrito de mí. Porque era necesario que las cosas llevaran a cabo conforme a como lo relató, lo reveló, lo anunció el Dios Todopoderoso. San Lucas capítulo 22, versículo 37. Mire lo que dice Lucas 22, 37. Cuando usted presenta la Biblia, la palabra de Dios, cuando usted predica, es imprescindible que su presentación tenga 3 perfiles, 3 características. Número 1, su sermón tiene que ser bíblico. Número 2, tiene que ser cristocéntrico. Y número 3, tiene que ser contemporáneo. Número 1, tiene que ser basado en la Biblia, enfocado en Cristo Jesús y que supla una necesidad del momento. Mi pregunta, ¿necesitamos en el momento conocer a Jesús? ¿Lo necesitamos o no lo necesitamos? Hoy en día el mundo se está llenando de gente religiosa y los cristianos están desapareciendo. La gente se ha dado una peleada por la religión que llevan. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, compadre! Bueno, esa historia se la cuento otro día. Aquí el tiempo no me perdona. Vamos a seguir mejor con esto. Oiga, una que se armó en un canal de televisión. Qué lío se armó, compadre. Aquí todo el mundo estaba atrincherándose en su esquina para el pleito. ¿Han visto que los cristianos se dan su peleadita? ¿Lo han visto? ¿No? ¿Sí o no? Y una miradita como de te odio, no te quiero ver. ¿Qué relajo ese? Pero ¿cómo es posible que gente que dice que son cristianas se miren con mirada de odio? Y, bueno, mejor no digo eso. Mejor vamos a dejarlo ahí. Y yo llegué al relajo ese, llegué al programa de televisión. Y cuando llego con mi cara de ingenuidad, había llevado una revista Centinela para repartirle a la gente con mi buen corazón. Y cuando llego, aquello está que arde, compadre. Ya se habían alado los moños, no literalmente, pero me entiende, en la discusión. Y cuando llego yo, la primera peleadora, una señora, y me dice, ¿y usted? Y yo la miro. Y le digo, ¿cómo? ¿Y usted? ¿Usted quién es usted? Y la miro, yo pienso que está bromeando. Y le digo, yo soy yo y usted. Y entonces se molesta y los otros se ríen. Yo creo que ella está bromeando. Esa señora estaba bien caliente, bien molesta. Me dice, ¿usted? ¿De qué religión es usted? Digo, yo soy cristiano. Sí, pero ¿de qué?
Digo, cristiano, de cristiano. Me dice, ¿usted no me entiende? Digo, qué bueno que no me entiende, que no lo entienda. No, pero ¿de qué religión es usted? Digo, ¿de qué religión? Sí, lo vamos a hacer allá adentro cuando entremos a la cabina. Ahí le voy a decir de qué religión soy yo. Y todo el mundo se... yo le hago una pregunta. ¿No creemos en la Biblia? A ver, ¿sí o no? ¿Y no creemos en Jesucristo? ¿Y por qué tenemos que estar mordiéndonos? Y entonces me dice ella, yo no soy cristiana, yo soy de la fe tal, y yo tal. Digo, bueno, pues que le vaya bien, yo la felicito, que le vaya bien, eso es su problema, pues ¿qué tengo yo que ver con eso? Y entonces entramos adentro de la cabina, compadre. Mañana le cuento lo que pasó, vamos a seguir, señor. Si ustedes son muy curiosos. San Lucas capítulo 22, versículo 37. ¿Qué dice el versículo 37? La Biblia es un asunto maravilloso. Lucas 22, 37. ¿Cómo dice el versículo 37? ¿Lo encontraron? ¿Qué dice? Porque os digo que es necesario que se cumpla, ¿qué dice? Todavía en mí aquello que está escrito. ¿Y qué dice ahora? Y fue contado, ¿con quiénes? Con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. ¿Quién está hablando? Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo se quedó callado? Porque se estaba cumpliendo todo lo que de él se había escrito. ¿Por qué Jesucristo no protestó? ¿Por qué cayó su boca? ¿Por qué enmudeció? Porque él estaba cumpliendo exactamente con el propósito divino. Estaba cumpliendo exactamente con lo que tenía que cumplir para desarraigar el pecado, para acabar con el pecado y quitarlo para siempre de toda la existencia en la tierra y en todo el universo. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Dónde empezó el pecado? ¿En la tierra? No, empezó en el cielo. De manera que cuando el pecado explota en el cielo, se convierte en un chisme en el universo entero. Aquí en la tierra entonces es el escenario donde Dios le dice al pecado, te acabaste, se acabó. Y le dice a la maldad, te fastidiaste, aquí se acabó el relajo ese. La tierra se ha convertido en el libro de texto del universo porque todo el universo está mirando a la tierra. En la tierra se resolvió el problema del pecado, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Quiénes son las únicas criaturas fuera de los ángeles que vivirán en el cielo y en la casa de Dios? ¿Usted y yo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Dónde se mudará la santa ciudad? Qué cosa linda, por eso me gusta mucho el Apocalipsis. En la visión número 8 dice que el Padre viene a la tierra con la santa ciudad y usted y yo viviremos en la casa de Dios para siempre. Bueno, yo espero que usted esté haciendo sus arreglos para eso. Porque si usted no hace sus arreglos, compadre, usted lo van a quemar allá afuera, tenga cuidado. Me gustó hoy, ayer tuve una conversación con una dama muy cristiana, muy amable, muy cariñosa. Cosa linda, mamacita, linda, mamá. Me dice, ¿usted le mete miedo a la gente? Digo, no, yo no le meto ningún miedo a nadie. Yo le digo que si no se arrepiente, lo van a quemar y le van a cortar la cabeza. ¿Es la verdad o no es la verdad? ¿Es la verdad o no es la verdad? ¿Sí o no? Dejémonos de cuento. Si usted metió la pata, le van a dar. Si usted cometió una falta, tiene que pagar. ¿O no? ¿O no? Bueno, la conversación se puso muy interesante ayer, pero sigamos con esto. San Juan capítulo 3, versículo 14. San Juan 3, 14. ¿Por qué Cristo estuvo callado? Hay tantas cosas lindas. ¿Qué dice el versículo 14? San Juan capítulo 3, versículo 14. ¿Cómo dice? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿qué dice ahora? Así es necesario que el Hijo del Hombre, ¿qué cosa? Sea levantado. Necesario. Recuerde que se está repitiendo la palabra necesario. Recuerde que necesario significa completo, significa cumplirse, significa completar. Es necesario completar, es necesario cumplir, es necesario que las cosas se lleven a cabo como Dios las describió. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús sabía eso, Jesús entendía eso, Jesús comprendía eso. Ahora usted y yo necesitamos comprender y entender lo que Jesús sabía y comprendía. Ahora,
¿Cuáles eran las implicaciones de lo que Jesús estaba diciendo? Escuche este versículo misterioso y ponga cuidado. Dice la Biblia, y lo voy a modificar un poquito, no voy a decir dónde lo dice, se lo digo después que lo lea. Escuche, por favor. ¿Sabía Cristo lo que era morir en una cruz? Sí. ¿Sabía lo que era ser levantado? Sí. ¿Sabía lo que es? Sí, Jesús lo sabía. Y sin embargo siguió adelante. Pero ¿cómo que si lo sabía? No frenó y dijo, no, un momento, eso no. ¿Por qué siguió adelante? Oiga lo que dice la Biblia. Dice la Biblia, en un libro de la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 3, el versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Gálatas capítulo 3 versículo 13. ¿Sabía Cristo que el que moría colgado de un madero era un maldito de Dios? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, pero dio un paso adelante. Yo muero por ellos. Dio un paso adelante, yo doy mi vida. Dio un paso adelante, yo resuelvo esto. No dio un paso atrás. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Lo sabía Jesús? Lo sabía. ¿Siguió adelante? Siguió adelante. Ahora yo le pregunto, ¿le ama Jesús a usted? ¿Le ama o no le ama? ¿Merece Jesús que usted le ama como Él le ama a usted? ¿Por qué enmudeció? ¿Por qué no abrió la boca? ¿Por qué Jesús no dijo nada? San Marcos capítulo 15, versículo 28. San Marcos capítulo 15, versículo 28. Y ahora me siento como cuando estaba visitando a mi novia y su hermana se paraba y daba un paseíto por la sala diciendo: con eso ya te tienes que ir. No me gustaba eso, porque yo llegaba a las 7:30 y se supone que me tenían que aguantar hasta las 10 de la noche. Pero a las 10 menos 5, doña María paseaba y ya estaba diciendo: ey, tiene que irse. Y yo le decía a mi novia, que sigue siendo mi novia, aunque es mi esposa, le decía: ¿y qué le pasa a María? ¿Por qué se levantó tan temprano? Y me decía mi esposa, mi novia: mira el reloj para que tú veas, 10 de la noche, compadre. Aquí nada más dice 9 de la noche, así que falta una hora todavía. Dice el versículo 28, ¿cómo dice? San Marcos capítulo 15, versículo 28. ¿Cómo dice el 28? ¿Cómo dice? Y se cumplió la escritura que dice, ¿cómo dice? Y fue contado con los inicuos. Si una persona moría en una cruz, ¿era bueno o era malo? Malísimo. Y si el que estaba en la cruz estaba en el medio de dos ladrones y de dos gente malísima, ¿cómo era el del medio? ¡El peor! Cristo murió como un inicuo por amor a ti y por amor a mí. ¿Sabía que moriría de esa manera? Lo sabía. ¿Aceptó morir así para salvarte a ti y a mí? Lo aceptó. Aquí mi pregunta para ti. Entonces, lo que Cristo ha hecho por ti y por mí, ¿merece nuestro amor? ¿Merece Cristo que nos entreguemos a Él? ¿Lo merece o no lo merece? ¿Lo ganó o no lo ganó? No importa cuán bajo tú hayas caído, la sangre de Cristo te levanta y te limpia de todo pecado. ¿Conocía a Cristo lo que estaba pasando? Sí. Yo debo ser respetuoso del tiempo suyo, así que eso haré. San Juan, capítulo número 7. San Juan, capítulo 7, los hermanos de Jesús le dijeron: mira, si tú quieres darte a conocer, vete a Judea, para que te dé a conocer al mundo. Pero cuando usted lee el versículo 1 al 8, San Juan 7, 1 al 8, descubre que en Judea lo querían matar. Y Cristo le da una respuesta interesante. Le dice: miren, el tiempo de ustedes está presto. Versículo 7, vamos a leer rápido de San Juan capítulo 7, versículo número 7. ¿Cómo dice Juan 7, 7? ¿Cómo dice el versículo 7? ¿Cómo dice?
San Juan capítulo 7, versículo 7. Dice Jesús: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él. ¿Qué cosa dice? Que sus obras son malas. Versículo 8: subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo, ¿qué dice? Aún no se ha cumplido. Sin embargo, cuando ya Cristo completó su obra, mire cómo cambia el lenguaje. Vamos rapidito, veamos rapidito. Cristo sabía la hora, Cristo sabía el momento, Cristo sabía todos los detalles de su vida y no se amilanó, no dio para atrás, sino que siguió adelante. Él sabía en detalle todo lo que le pasaría, todo lo que ocurriría, y no abrió su boca. Él sabía hasta dónde lo llevarían. San Juan capítulo 12, versículo número 23. ¿Qué dice Juan 12, 23? Mire qué cosa. San Juan capítulo 12, versículo 23. ¿Cómo dice el verso 23? Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea, ¿qué cosa dice? Glorificado. Capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó. ¿Hasta cuándo dice? Hasta el fin. Cuando llegó el momento, cuando llegó la hora del dolor, del sufrimiento, de la angustia, la hora espantosa de pagar el precio del pecado, el Señor Jesús no dio un paso atrás. San Juan capítulo 17, versículo 1. ¿Qué dice el Señor Jesús? San Juan capítulo 17, versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Yo le pregunto a usted: ¿sabía Cristo de esa hora espantosa desde antes de la fundación del mundo, sí o no? ¿Sabía Cristo que llegaría una hora donde moriría como un maldito de Dios? Sí. ¿Sabía Cristo de una hora espantosa donde el Padre retiraría su mirada de él? Sí. Por eso gritó en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Por qué guardó silencio? Porque él conocía todo en detalle y decidió salvarte a pesar del costo que tendría que pagar. Mi pregunta no es: ¿te ama o no te ama? ¿Te ama o no te ama? ¿Te ama o no te ama? San Mateo capítulo 26, versículo 45. Me gusta la Biblia porque es la palabra de Dios. Me gusta la Biblia porque no es lo que dicen los hombres. La palabra de Dios es la palabra de Dios a través de la palabra de los hombres. San Mateo capítulo 26, versículo 45. ¿Qué dice el versículo 45? San Mateo capítulo 26, versículo 45. ¿Cómo dice el verso 45? Mateo 26, 45, ¿cómo dice? Entonces vino a sus discípulos y les dijo: ¿qué cosa? Dormid ya y descansad. He aquí, ¿qué dice? Ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. ¿Lo sabía o no lo sabía? ¿Sabía lo que le iba a pasar o no lo sabía? Cada vez que estudio esto y profundizo más y más, entonces amo más a Cristo Jesús. No dio un paso atrás. Cuando usted estudia la Biblia y estudia lo que se llama apocalíptica bíblica, descubre que Daniel capítulo 7, versículo 13-14 habla del Hijo del Hombre. Apocalipsis capítulo 1, versículo 14, el Hijo del Hombre. Versículo 13, el Hijo del Hombre. Apocalipsis 14, el Hijo del Hombre. Por tanto, Hijo de Hombre es un título apocalíptico. Hijo de Hombre tiene que ver con la literatura apocalíptica. La literatura apocalíptica es una literatura de revelación donde Dios le enseña, le dice, le muestra al hombre lo que el hombre no sabe, ni ve, ni conoce. Y Cristo es el Hijo del Hombre. Hijo del Hombre es el título que Cristo más usó en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Hijo del Hombre aparece 65 veces en Mateo, Marcos y Lucas y 12 veces en San Juan. Por tal razón, Hijo del Hombre es el título favorito que Cristo utilizó. Y cuando usted estudia Hijo del Hombre, descubre que hay dos versiones del Hijo del Hombre. Número uno, el Hijo del Hombre divino,
y el Hijo del Hombre humano. Y cuando lee los versículos del Hijo del Hombre humano, usted queda con la boca abierta. Cómo Jesús describe todo lo que le pasaría, todo lo que le harían, todo lo que sería su vida. Cómo Jesús sabía en detalle hasta dónde llegarían con él. Y no dio un paso atrás. San Mateo capítulo número 17, versículo 12. Vamos a terminar por aquí. Mateo 17, 12. Hijo del hombre. ¿Sabía Cristo? Sabía. ¿Entendía Cristo? Entendía. ¿Decidió Cristo? Decidió. ¿Qué decidió? Salvarte y salvarme a mí también. Y pasar por la terrible prueba que tuvo que pasar. San Mateo capítulo 17, versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él, ¿qué cosa? Todo lo que quisieron. ¿Y qué añade ahora? Así también el Hijo del Hombre, ¿qué dice Jesús? Padecerá de ellos. ¿Sabía Cristo lo que le harían? Sí. ¿Qué le harían? Y ahora piensen, mire todos los detalles que da Cristo. San Mateo capítulo 18, versículo 11. Mateo 18, 11. ¿Qué dice la Biblia? Dice el versículo 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido, ¿para qué? Para salvar lo que se había perdido. ¿A qué costo? ¿A qué precio? ¿Cuánto le costaría a Jesús salvar lo que se había perdido? San Marcos capítulo 8, versículo 31. Vamos rapidito. Marcos 8, 31. ¿Cómo dice el verso 31? Marcos capítulo 8, versículo 31, dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. ¿Lo sabía o no lo sabía? ¿Por qué guardó silencio? Él sabía lo que estaba haciendo. ¿Por qué guardó silencio? Él cumpliría las escrituras. ¿Por qué no habló Jesús? ¿Por qué no protestó? ¿Por qué no se quejó? Porque Él tomó una decisión consciente y clara de salvar al pecador a pesar del precio que hubiera que pagar. Y yo digo, alabado sea su nombre. ¿Es lindo esto o no es lindo esto? A ver, ¿es lindo o no es lindo? ¿Está asegurada su salvación? ¿Sí o no? Entonces usted necesita entregarse a Cristo. Capítulo 9, versículo 31, San Marcos 9, 31. ¿Qué dice el versículo 31? Jesucristo sigue hablando. Esto no es ni Pedro ni Juan, es mismo Jesús que está hablando, dice él, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Pero después de muerto, ¿qué dice? Resucitará al 3er día. Y yo le pregunto, ¿fortalece esto su fe, sí o no? ¿Cumplió Cristo con su misión? ¿Aseguró nuestra salvación? ¿Acepta usted a Cristo como su único y suficiente Salvador? Entonces póngase en pie conmigo, por favor. Póngase en pie conmigo. Mire qué cosa linda. Dice el capítulo 10. Lo estoy leyendo y repitiendo porque usted no me puede decir que es simple casualidad. ¿Cómo repite lo mismo tantas veces el Señor Jesús? Capítulo 10, versículo 33 dice, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán. Mas al 3er día resucitará. ¿Sabía o no sabía Jesús? A ver, ¿sabía o no sabía? Si usted sabe que caminando por aquí, en la esquina lo van a matar, ¿qué hace usted? Bueno, yo no soy usted, yo me iría por de este lado. ¿O no? Jesús dijo, no, yo me voy por aquí. Es la única manera de traer a Andrés para acá. ¿Vino o no vino? En Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Alabado sea el nombre de Dios. Versículo 45. Ay, la Biblia es hermosa, lea su Biblia, por favor. Versículo 45, ¿cómo dice el verso 45? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. ¿Por cuánto dice? ¿Acepta usted que Cristo le rescate del pecado y la maldad? ¿Acepta usted que Cristo le compre con su sangre preciosa? ¿Cuánto aceptan que Cristo le compre? Levanten la mano conmigo, por favor.
el último sermón está muy conectado con este. En Hechos capítulo 8, versículo 32 dice, no abrió su boca. El etíope iba leyendo esta parte de la Biblia que estamos estudiando. El etíope de la reina de Candace. Cuando Felipe se le acercó, le preguntó, ¿entiende lo que lees? Y el etíope le dijo, ¿cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y entonces Felipe se subió al carro y le explicó. Y cuando él entendió lo que usted está entendiendo, entonces el etíope le hizo una pregunta. Hechos capítulo 8, versículo 29 al 38. Le dice el etíope, he aquí que hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y le dice Felipe, si crees, bien puedes. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Descendieron del carro, bajaron al río, Felipe lo bautizó, Felipe se lo llevó el Espíritu y aquel etíope se fue para su país feliz y contento que ahora tenía su nombre en el libro de la vida. Me llena de gozo saber que este próximo sábado habrá personas que registraron su nombre en el libro de la vida porque han tomado la decisión de prepararse para el santo bautismo. Hace unos días que hicimos un llamado para personas que quieren aprender, estudiar y conocer la verdad que es en Jesucristo para luego tomar una decisión en el futuro. Mi pregunta para usted, ¿mantiene usted su decisión de aprender y prepararse y en el futuro dar ese santo paso del bautismo? Si usted dice que sí, levante la mano conmigo, por favor. Hay un ángel que está tomando notas de todo esto. Ha sido un gozo para nosotros estar con ustedes en estos días. San Lucas capítulo 24, versículo 7. Terminemos con Lucas 24, 7. La Biblia es un manantial tan hermoso. Mientras usted más la estudia, más la lee, más se encuentra, más descubre, se hace más interesante todo esto. Lucas 24, 7. ¿Qué dice el versículo 7? San Lucas 24, versículo 7. ¿Cómo dice? Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado. ¿Y qué dice ahora? Que resucite al tercer día. El Evangelio significa que Cristo murió, significa que lo sepultaron y significa que se levantó de la tumba. Ese es el Evangelio. Por eso usted no tiene ningún temor. Puede creer y puede entregar su vida a Cristo Jesús. La sangre de Jesucristo le limpia de todo pecado. Levante la mano conmigo y dígale a Dios, Señor, yo tomo la decisión de prepararme a partir de hoy para que mi nombre muy pronto se registre en el libro de la vida. Levante la mano conmigo y oremos a Dios. Padre amado, Padre querido, levantamos la mano tomando la firme decisión de recibir el apoyo, la ayuda, la orientación, la capacitación necesaria para conocer a Jesús, aceptarle como nuestro único y suficiente Salvador y prepararnos para que muy pronto nuestros nombres estén en el libro de la vida. Ya una cantidad de nosotros tenemos el nombre en el libro de la vida, Señor, pero queremos apoyar y ayudar a los que no lo tienen todavía. Permita, Dios, que en este año, antes que termine el año, hayan hecho los arreglos necesarios para que a través del santo bautismo sus nombres se registren en el libro de la vida y tengan todo derecho de ser llamados y llamadas hijos e hijas del Dios Altísimo. A todos y a cada uno les entregamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.